18 horas, 1 minuto. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias al Señor. Una vez más estamos con ustedes listos para tener un momento de meditación de la palabra del Señor. Deseosos de poder compartir esta palabra, deseamos que el Señor pueda ministrarle a través de esta palabra, pueda ministrar su vida. Bien, gracias al Señor. La gracia del Señor sea con todos ustedes. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Esa es la decisión que los hijos del reino hemos tomado, esa decisión. Y justo estamos hablando acerca de eso. Los hijos del reino. Los hijos, los ciudadanos del reino de Dios. Vamos orando un momento. Padre, gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu bendita misericordia. Tu gracia sea abundante, tu mano poderosa nos ministre. Y deseamos, Señor, que tú seas, Señor, quien nos guíes en esta oportunidad. A ti sea la gloria, a ti sea, Señor, toda la alabanza. No hay nada imposible para ti. Ministranos, háblanos, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estamos en contacto entonces a través de este medio con nuestros hermanos allí. Cecia Calle, bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermana Cecia, hermano Juan Alberto Rodríguez. Bendiciones. La gracia del Señor lo guarde, lo cuide. Hermana Ginette Rodríguez, bendiciones también. Bendiciones, que la presencia del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por su seguimiento que nos están dando. Compartan esta palabra con sus amigos, con las personas que puedan estar también siendo edificados a través de esta palabra. Entonces yo también estoy compartiendo esta palabra que estaremos dando en esta oportunidad. Gracias al Señor. Refresca el alma. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb. La peña de Oreb donde el agua brota, agua viva y saludable para cada uno de nosotros. Ven a tomar lo que es más dulce que la miel. Esa refresca nuestra alma, refresca nuestro ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 18 horas, 4 minutos. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Una vez más, estás escuchando muy bien. Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Somos una iglesia cristiana para usted y la familia. Le invitamos a usted y su familia a escuchar la palabra de Dios. Nuestro deseo es ayudarle a establecer una buena relación con Dios, con tu esposo, tu esposa, tu novia, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hijos y una buena relación con tus amigos de tu trabajo. Bien, queridos hermanos, hermana Marilú, bendiciones, Dios lo bendiga, la gracia del Señor sea con usted y su familia. Bien, estamos en la lección número 9, el reino de Dios, hablando acerca del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios. Todos los ciudadanos amamos las normas divinas. Los ciudadanos del reino
debemos imitar cómo vive nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, como dije el domingo pasado, no está en esta tierra, está en los cielos, donde nuestro Salvador nos espera. Él ha ido a preparar lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ciudadanos del reino. Ciudadanía significa que la condición o el estilo de vida que debo de llevar como hijo de Dios aquí en esta tierra para entrenarme, para prepararme y saber cómo vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Los ciudadanos del reino, ¿quiénes son? Hemos estado mencionando, somos las personas que han aceptado a Jesús como su suficiente Salvador. Son los hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él vive en nosotros, desde ese momento somos hijos de Dios. Me hago ciudadano del reino cuando también podemos nacer del agua y del Espíritu. Usted ha escuchado acerca de Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 5, ahí en su Biblia usted va a encontrar que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Bien, entonces los ciudadanos de ese reino tenemos ciertos derechos. Sí, también tenemos algunas obligaciones y responsabilidades. Los ciudadanos de este reino también tenemos privilegios. También tenemos que saber cuál es nuestra conducta y ética cristiana. Tenemos que tener unas características del ciudadano del reino. Una de las características del ciudadano del reino fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: vosotros no debéis servir, sino servir a los demás. Tenemos que vivir para servir. Para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces la palabra del Señor nos da ciertos derechos. Ahí nos hemos quedado. Uno de los derechos que tenemos y que hemos encontrado en la palabra del Señor es que en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra que el Padre nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Al ser ciudadanos del reino, nos puso por encima del reino de las tinieblas. Nos hace aptos, estamos calificados, estamos capacitados, estamos dignos. Primeramente en Hebreos, hemos estado mencionando, nos hace herederos de salvación. Somos herederos de esa hermosa salvación. Somos herederos de su promesa, de sus promesas en la palabra del Señor encontramos. Somos herederos de su justicia, de la justicia de Dios, por la fe en la palabra de Dios. Somos herederos de ese reino por elección. Dios nos eligió como pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. La decisión que tú estás tomando hoy de ser hijo de Dios es tu decisión también. Herederos de Dios y coherederos, dice la palabra, de Jesucristo. Entonces eso es unos derechos que podemos nosotros tener a través de la luz de la palabra del Señor. En capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 20, nos dice que somos embajadores del reino. Embajadores de ese reino. Voy a leer Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra del Señor nos dice que somos embajadores. Cuando estamos viviendo en esta tierra, nosotros somos representantes embajadores de ese reino. ¿A qué cosa vino a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? A rescatar lo que se había perdido. Nosotros tenemos que continuar en representación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a rescatar toda alma que está todavía perdido en el pecado. Jesucristo también vino a destruir todas las obras del diablo. Nosotros también estamos en la capacidad, en el nombre de Jesucristo, de destruir toda obra del enemigo. Toda obra, cualquiera que sea, que quiera matar, robar o destruir, tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos lo dio. Entonces participamos como embajadores del reino. Ahí lo dejamos. Tenemos algunas obligaciones. Una de las obligaciones nos dice en Primera de Juan capítulo 2, nos dice la palabra de Dios, el versículo 3 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 2, dice la palabra del Señor: y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces aquí dice que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Bendiciones. Hermana Marilu, bendiciones. Hermana María Sosa, bendiciones. ¿Eres limpio en su sangre? Qué hermoso himno. Cuando una persona viene a Jesucristo, es limpio, es justificado por su sangre. Somos limpios. Ese es uno de los grandes privilegios que tenemos los ciudadanos del reino. Somos limpios por su sangre. Si tú conoces al Señor Jesucristo, ya eres limpio de tu pecado por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hermoso himno, donde nos hace ver que somos un pueblo privilegiado. Eres limpio en su sangre. Eres limpio, es un pueblo privilegiado y gracias a Dios por eso. La gloria es para nuestro Señor. Hablamos de nuestra posición como hijos de Dios, como hijos. Confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo y nos limpia de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces este himno nos habla de los privilegios. Gracias al Señor. Somos justificados por su sangre. Somos redimidos por su sangre. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Somos salvos de la condenación eterna. Gloria a Dios. Por esa sangre preciosa que nos limpia nuestros pecados, empezamos el camino de la santificación. Esa santificación es un proceso donde el Espíritu Santo va quitando todo lo malo de nosotros a ser verdaderos hijos de Dios. Todo tiene un inicio. Desde que el momento que Jesús nació en tu corazón, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Ahora eres hijo de Dios y tienes esa posición.
soy hijo de Dios. Tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Tienes tu DNI nuevo. Tienes el pasaporte para ingresar al reino de Dios. ¡Qué tremendo! Ese es el privilegio que tenemos por su sangre. Por su sangre somos hijos de Dios, y como hijos de Dios podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Ahí nuestra hermana dice, gloria a Dios, y gracias a Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Podemos dar gloria a nuestro Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos al trono de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al trono, podemos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Tenemos el privilegio de hablar con Dios a través de la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que a través de la oración podemos hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 13, usted puede encontrar allí cómo es que nosotros tenemos que hacer la oración a nuestro Padre Dios. Tenemos el privilegio de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida eterna que por causa del pecado, el hombre fue muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, murió por nosotros, nuevamente el hombre vino a ser eterno, pero esta vez a través de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a ser nuevamente eternos, porque así fue el hombre creado. Fue creado para ser eterno, pero como vino el pecado, destruyó toda esa obra. Pero nuestro Adán, segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vuelve a darnos la vida eterna al hombre. Ese es el privilegio. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas ya del pasado, son cosas del pasado. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el privilegio que tenemos los ciudadanos del reino. Recibimos la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Con la gracia del Señor es porque estamos vivos. Por la gracia del Señor es que respiramos. Por la gracia del Señor es que Él nos guarda, nos cuida, nos protege. No porque nosotros queramos. Él es el que quiere. Él es el que nos ama. Y por su gracia es que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Somos cuidados, guardados en Cristo Jesús. Por otro lado, tenemos el gran privilegio de tener el Espíritu Santo con nosotros hoy en día. Hoy en día está con nosotros el Espíritu Santo, gloria a Dios. Él está con nosotros todos los días, lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Y si Él promete, en sus labios no hay mentira. Entonces Juan capítulo 14, versículo 7, Romanos 8, 26, nos habla de que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días. Y por último, otro privilegio más. Salmos 91 nos dice que el ángel de Jehová está alrededor nuestro. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Entonces, tenemos una protección sobrenatural. Salmo 91, usted lo puede leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra. Ni plaga tocará su morada. Ni plaga tocará su morada. Ese es Salmos 91. Le recomiendo a usted que pueda leerlo. Ese es uno de los privilegios que tenemos, de estar bajo su sombra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Bien, hemos estado hablando de los privilegios por el himno que hemos estado escuchando.
hablé acerca de las obligaciones. Hemos dicho, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. A decir que yo amo a Dios y aborreces a tu hermano es un mentiroso. Entonces esa persona tiene que amar a Dios. Si dice que ama a Dios, que no lo ve, y a una persona que tú lo ves y le aborreces, y dices que amas a Dios, es mentira. Entonces la palabra de Dios nos descubre. Tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento, el más grande mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te cuidas a ti mismo, así ama a tu prójimo. Esto ve y hace. Dice que este hombre se fue triste. Y le dice, muchas cosas has hecho desde el comienzo, pero una cosa te falta. Has guardado todos los mandamientos, pero una cosa te falta. ¿Qué cosa, maestro? Que yo lo haré. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él se fue triste. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que atender a la persona necesitada, al que está necesitando de Dios. Nuestra obligación es amarlo. Amar al pecador, no amar al pecado. Esa persona necesita de Dios, necesita de Jesús. Entonces, esas son las obligaciones de los creyentes. Y hablando de eso, tenemos que amar a Dios antes que al mundo. No podemos amar a dos señores. La palabra de Dios dice que no podemos amar a dos señores, porque podemos amar a uno y al otro hay que dejarlo. Entonces el creyente, el ciudadano del reino, tiene que amar más a Dios antes que las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, ¿qué te ofrece este mundo? Esas cosas ya no son para nosotros. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya no te deben atraer las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, las distracciones de este mundo, las tentaciones de este mundo, ya no te deben atraer. Y si te atrae, pídele al Señor que te ayude, porque ya no estás para dar la gloria y la honra al mundo. Estás para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, tenemos entonces responsabilidades también que hacer. Una de las grandes responsabilidades que tenemos que comprometernos, como dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Nuestra obligación es llevar este mensaje a cuantas personas haya, a cuantas personas estén en nuestro entorno. Te escuchen, gloria a Dios por ellos. Si no te escuchan, no te sientas mal. Te rechazan, tampoco te sientas mal. A nuestro Señor Jesucristo muchos lo han rechazado, muchos lo criticaron, pero el que se avergüenza del Padre, el que se avergüenza de este Evangelio, nuestro Padre también se avergonzará. Así nos dice la palabra, así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra obligación es compartir el mensaje. La palabra del Señor debe compartirse a las personas que no conocen, empezando por nuestra familia, empezando por casa. Cuando hacemos este trabajo, algunos escucharán, otros no, pero ya has dado la palabra, ya cumpliste en dar tu palabra. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que lo creen. Y si no creen, bueno, eso ya va a depender de ellos. Nos queda solamente orar para que en su tiempo, en su momento, ellos también puedan venir al Señor, puedan conocer de Dios. Una de nuestras responsabilidades también es dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio como ciudadanos del reino aquí en esta tierra. Dice la palabra que nosotros somos sal de esta tierra. Somos luz de esta tierra. Y como luz y sal de esta tierra, tenemos que hacer lo que dice la palabra. En el libro de Filipenses, capítulo 1,
el versículo 27, dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que comportarnos como debe ser. Un buen testimonio como hijos de Dios, nosotros tenemos que dar un buen testimonio. ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo es tu conducta? Entonces esas cosas tienen que ver con luz. Somos luz de esta tierra. De tal manera que cuando las personas vean a nosotros, ellos vean a Jesucristo en nuestra vida. Porque nosotros somos los que imitamos a Jesús. Que ellos vean que nosotros somos luz de esta tierra. Somos sal. ¿Cómo hablas? ¿Qué hablas? ¿Les das sabor cuando tú hablas? ¿O hay palabras lisurientas de nuestros labios? ¿Hay gritos de nuestros labios? ¿Peleas y conflictos creamos con nuestros labios? No, el Señor no nos ha llamado a eso. Eso es una de las responsabilidades de los hijos del reino, que tenemos que ser luz y sal de este mundo. Voy a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, el versículo 14, dice la palabra del Señor. El 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No, nosotros servimos para dar sabor a esta amarga vida en esta tierra. Luego el versículo 14 dice: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos escondernos. Dice la palabra: si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa o de un tabladillo, no se pone la luz así, sino que se pone encima del candelero y alumbra para todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, buenos actos. Las obras no salvan, pero es necesario que la palabra de Dios nos ha preparado para toda buena obra. Esta palabra de Dios nos ha preparado para toda buena obra. Y dice acá la palabra: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él es nuestro Padre. Tú eres el Hijo del Reino. El Padre es nuestro Rey. Hermosa palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a hablar un poco de la conducta de los ciudadanos, la ética de vida de los ciudadanos. La palabra de Dios está lleno de tremendas enseñanzas. La palabra del Señor está lleno de enseñanzas, y una de estas es esta. El versículo 8 dice: sed todos de un mismo sentir. Eso es lo que nos dice cómo deben vivir los ciudadanos del reino. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, ya no estamos llamados para eso. Eso lo hace el mundo. Cuando le hacen mal, le dan un puñete, él devuelve un puñete. Le dan una patada, él devuelve la patada. Y él quiere vengarse cuando le hacen mal. No, ya no estamos para eso. Acá dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este es otro de los derechos. Heredamos bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días,
refrene su lengua. Eso son las cosas que los ciudadanos tenemos que hacer. Refrenar nuestra lengua. Pon freno a tu lengua. Antes de hablar, antes de gritonear, piensa. ¿Qué vas a decir? Piensa, cuenta. 1, 2, 3. Y dilo. Si piensas así, ¿cuántos te vas a ahorrar? ¿Cuántos malestares vas a ahorrarte? Refrena tu lengua del mal y sus labios no hablen mentira, no hablen engaño. Los ciudadanos del reino debemos evitar todo tipo de mentira y que salgan maldad de nuestros labios. Apártase del mal y haga el bien. Eso es lo que nos enseñan los ciudadanos del reino. Apártense del mal. Esto debe ser nuestra conducta. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si estás peleado con alguien, busca la paz y sigue la paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Para los justos está atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Qué tremendo! Aquí el Señor nos habla cómo tenemos que vivir en esta tierra. Cómo tenemos que vivir mientras todavía estamos en esta tierra. En el mismo libro primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos da otra ética cristiana, otra conducta de manera de vivir. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tenemos que desechar lo que estábamos diciendo en la mañana, quitar todos los animales que pueden haber en nuestra vida todavía. Algunos tienen el tigre, explotan, se molestan, gritan. No, eso ya no está para nosotros. Tenemos que desechar pues toda malicia, pensamientos malos, maliciosos, desechar todo engaño, toda hipocresía. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro. El libro Romanos, la Constitución, es la palabra del Señor, pero el libro de Romanos es lo más hermoso, es el corazón de la Constitución. En el libro de Romanos, capítulo 12, ahí nos dice deberes cristianos. Usted puede leerlo, todo ese capítulo, inclusive el capítulo 13. Ahí está prácticamente el resumen de lo que estamos mencionando. Le voy a leer un poquito de los deberes según el libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a leer esta versión, nueva versión de un lenguaje actual, de estos dos versículos. Romanos capítulo 12, voy a dar lectura el versículo 1 en esta versión. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Versículo 2. Así como se debe adorarle. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que dice esta versión, nueva traducción actual. Y usted puede seguir leyendo este versículo 12. Le voy a poner allí una tarea. Y mire lo que dice en el versículo 7. Si es que tienes que servir, en servir. O el que enseña, en la enseñanza.
El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. No un mandamás, no un mandón. El que hace misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiérense los unos a los otros. ¡Qué tremendo! El que requiere diligencia, no sean perezosos. Sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sean constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. ¡Qué tremenda palabra! Le dije a Romanos, es el resumen de nuestra constitución, que es la palabra de Dios. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo que estábamos diciendo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, eso de estar en paz va a depender de nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Este es otro tema, que nosotros tenemos que ser obedientes también a nuestras autoridades. En la iglesia tenemos una autoridad. Los líderes, los pastores, somos la autoridad a quienes se merece obediencia. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra de Dios es bien claro, es bien tajante muchas veces, y nosotros tenemos que obedecer, como hijos de este reino, tenemos que obedecer la palabra. Entonces, esta palabra es el modo de vida que tenemos que vivir en esta tierra. Y ya tenemos que ir acostumbrándonos, porque en el reino de los cielos tenemos que vivir así, como dice esta palabra. Acá dice, no debáis a nadie nada. ¡Qué tremendo! Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué tremendo! El amor no hace mal al prójimo. Así que cumpliendo de la ley, que es el amor, se resume todo eso. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando los hijos del reino, porque habla de salvación. Nosotros que somos salvos, tenemos que ser sal y luz de esta tierra. Tenemos que andar como Él anduvo. Termino, dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, tampoco en borracheras, en lujurias. No, eso era la vida anterior. Eso de vivir en contiendas e envidias, eso era la vida anterior. Sino vestíos del Señor. Vestíos del Señor Jesucristo. Nuestra vestimenta ahora es otro. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Ya no estamos para eso. Nuestro estilo de vida es totalmente diferente. Atrévase a leer el libro de Romanos. Es muy interesante que podamos nosotros
leer la esencia de la Constitución, el corazón de la Constitución, es el libro de Romanos. Bien, por último, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, nos habla así esta palabra a los líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los líderes debemos entender que debemos reconocer a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes trabajan allí? Los que están liderando, los que están a cargo de la obra. Hay que reconocerlos. Dice la palabra de Dios: y los que tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Los que están trabajando en la obra del Señor merecen grande estima, merecen el reconocimiento, no solamente de palabras, sino también de hechos. En otro texto dice la palabra: el que trabaja para la obra del Señor, viva de eso. No pongáis bozal al toro, al buey, porque trabaja duro. Y dice la palabra: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mire la palabra: no debe haber ociosos entre nosotros. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Lo que dijimos en la mañana. Antes seguid bien, lo bueno uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, rechazar lo malo, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos los ciudadanos del reino que estamos esperando y tenemos que ya estar preparados. Fiel es el que os llama. Él les ha llamado a vosotros líderes. Entonces tenemos que hacer esta palabra. Tenemos que cumplir esta palabra. Honrad a los que honran. Dios honra a los que le honran. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos orando. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra. Tú has estado hablándonos, nos has estado ministrando. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han estado escuchando, Dios Santo, a las personas que han estado también en las redes. Tu bendición sea con ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor. A ti la gloria. Bendiciones, hermana Idalia, bendiciones, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Que la presencia del Señor los guarde, hermano Ezequiel Arias. Bendiciones, bendiciones. Estamos listos entonces para continuar. Y un saludo desde Lima, Perú, a las naciones. Les habla el pastor Máximo García con una radio bendecida para bendecir. Gracias al Señor por este tiempo que tenemos de poder todavía tener la radio y llegar a los hogares que todavía muchas personas escuchan este tiempo a través del Facebook. Bendiciones, Dios lo bendiga, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. 18 horas, 45 minutos. Amén.